Antes de entrar de lleno en este video del día de hoy, en el que he necesitado también la colaboración y la asesoría de don Oscar Aguilar Bulgarelli, me he visto en la necesidad de indagar brevemente sobre el secreto de Estado y por qué su origen, pero también entender por qué hoy en día todavía se sigue mal utilizando el secreto de Estado, ya sea por ignorancia o utilización mal adrede, o bien simplemente porque es un mecanismo en el cual, por falta de una ley, y voy a intentar explicar por qué falta de una ley, hace que sea un tema todavía de discusión. Y sí, sí existe, por lo menos existen los lineamientos necesarios para un secreto de Estado. Pero todo esto nació prácticamente ante un vacío que la propia constituyente de 1949 lo ha realizado, pues lo deja muy abierto. Habla sobre un derecho de petición, sí. Se le fue agregando, digamos, el artículo 30, en el cual el artículo 30 dice: se garantiza libre acceso a los departamentos administrativos con propósito de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado. Pero, ¿qué entendemos por secreto de Estado? Entonces, vamos a ver que para 1983, en la que don Oscar va a ser partícipe como diputado, pero entender que hasta 1983 también hubo un voto de la Procuraduría General de la República, y esa Procuraduría nos indica lo siguiente: el término secreto de Estado constituye un concepto jurídico indeterminado. En todo caso, la definición del concepto secreto de Estado está reservado a normas jurídicas superiores, nunca a un reglamento, por cuanto dicho concepto implica una restricción a los derechos constitucionales consagrados en los artículos 27 y 30 de nuestra Constitución. A ello debemos sumar que para 2003, la Sala Constitucional, porque antes, durante 1986, no existía la Sala Cuarta, pero vamos a tener un voto en 2003 en el que nos dice: el secreto de Estado, como un límite al derecho de acceso a la información administrativa, es reservada de ley. Artículo 19, párrafo 1 de la Ley de Administración Pública. Empero han transcurrido más de 50 años desde la vigencia de la Constitución y todavía persiste la omisión legislativa en el dictado de una ley de secretos de Estado y materias clasificadas. Esta laguna legislativa obviamente ha provocado una grave incertidumbre y ha propiciado la costumbre contra del Poder Ejecutivo de calificar en algunas materias como reservadas o clasificadas por constituir, a su entender, secreto de Estado. Es decir, todavía a la fecha de hoy no contamos con una ley clara, amplia y de sus alcances de un secreto de Estado. Pero sí vamos a tener tres puntos importantes logrados que también darle mérito a don Oscar Aguilar Bulgarelli. Es en qué se regula realmente el secreto de Estado hoy en día, gracias a todas estas intervenciones, ya sea de la Procuraduría, la sala Constitucional, pero también a don Oscar. El secreto de Estado no está regulado por una ley ordinaria, pero existe al menos criterios claros. Y están: utilizarse únicamente en en los casos de relaciones internacionales, algo que sea delicado, la seguridad nacional, por supuesto, pero también seguridad interna y externa de la nación. Entonces, no puede ser utilizado para una comisión legislativa, no puede ser utilizado, mal utilizado por el Ejecutivo. En realidad son documentos públicos. Y bien, tenemos claro hasta aquí. Como anécdota, como algo sí es importante que sepamos en histórico, ¿qué pasaba antes de 1949? ¿Cómo se utilizaba? Pues bien, existía el Código Militar de 1871, época de Tomás Guardia, y va a ser muy claro, y aunque no existe el término secreto de Estado, no es un asunto de normativa de petición de información, pero sí lo vamos a relacionar como delito de traición en caso de información delicada que se entregue al enemigo. Y lo voy a resumir en tres puntos. El primero, por ejemplo, bueno,
también debemos indicar que sí existió un Código Penal de 1941 en que su artículo 335 imponía una pena de 9 meses a 5 años al que revelara secretos públicos o militares. Para este año todavía estaba vigente el Código Militar de 1871 en el caso del ejército, pero que también podría no solamente que dañar al ejército, sino al propio Estado. Entonces va a clasificarse el delito de traición a la patria con la pena de muerte y era aplicable a quien revelara secretos militares. Aquí va a existir entonces el artículo 35, 30 y 37 también, pero vamos a empezar por el 37. La pena de traición será la muerte y con degradación militar. El artículo 35 va a tener algo con 2 puntos agregados, especialmente son reos de traición. Uno, los que intención de favorecer al enemigo, de suministrar en directa o indirectamente, verbalmente por escrito, avisos, noticias o informes acerca del estado del ejército. Desde las fortificaciones, puertos, posiciones y almacenes de guerra o le comunicar en un plan. En el punto 2, los que la misma intención comunicar en órdenes o secretos militares a cualquier persona que no deba tener conocimiento de ellos y cuya comunicación corra peligro a la independencia de la República o la seguridad del Estado. Pues bien, eso es como que siempre hubo algo, pero hoy en día creo que es importante y para el mejor trabajo que puedan hacer los diputados de la República es crear por lo menos una ley del secreto de Estado. Gracias. Hola público de Faro Geopolítico. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que se ha tocado de nuevo a nivel nacional en estos días y es el secreto de Estado. Entonces tengo como invitado especial a don Óscar Aguilar Bulgarelli. Don Óscar, reconocido escritor, historiador, diputado de la República, pero él nos va a transmitir hoy lo que él forjó para el país acerca del tema del secreto de Estado cuando fue diputado de la República. Entonces, sin más, bienvenido, don Oscar. Muchas gracias, Diego. Un placer estar con usted y las personas que lo ven y lo escuchan a través de su programa. Un cordial saludo para ellos. Mire, con respecto a este tema del secreto de Estado, realmente es un asunto que tiene mucha miga. No es un asunto para verlo, digamos, superficialmente o a la ligera. Realmente, y si usted me perdona la inmodestia, el que puso la pica en Flandes, como se dice en este tema, fui yo. Porque cuando yo fui diputado, en el periodo 1982-86, en tiempos de don Luis Alberto Monge, yo era diputado de oposición. Eh, en el año, en marzo del año 82, perdón, perdón, en marzo del año 83, estábamos terminando nuestro primer año de gestión en la Asamblea Legislativa y salió a luz pública que el Ministerio de Planificación había hecho un informe sobre
la situación del sector agropecuario. Esto en aquel momento era de especial importancia porque don Luis Alberto Monge había hecho su campaña política sobre el tema de volvamos a la tierra, o sea, el desarrollo del sector agropecuario. Y lo que se dijo, lo que se decía en los corrillos, era que aquel informe había sido negativo. O sea, que la parte principal del gobierno estaba siendo cuestionada por el mismo Ministerio de Planificación por un pedido de informe que había solicitado don Luis. O sea, era el corazón mismo de la vida económica y política del país. O sea que fue como intraejecutivo. Sí, sí, fue en el Ejecutivo el tema del informe, que había el informe. Bueno, como realmente el informe no se conocía, yo como diputado le mandé a pedir al ministro de Planificación, el señor Bolio, que me mandara una copia del informe. No me lo mandó, se negó a entregármelo, lo volví a pedir, me lo volvió a negar, por tercera vez lo pedí y entonces me mandó a decir que bueno, que era que ya no estaba en sus manos porque había sido trasladado a la presidencia de la República y que estaba en manos del presidente. Entonces yo me dirigí a don Luis y le dije que necesitaba ese informe. No decía por qué, simplemente que me lo entregara como le correspondía. Don Luis me volvió a contestar que no, que era un informe de trabajo de carácter privado del Poder Ejecutivo y tal. Yo le respondí que en ese tema no habían documentos privados, que eran documentos públicos, porque se estaba tratando un asunto de interés público entre entidades de gobierno, que no podía haber nada más público. Correcto. Y que por lo tanto le rogaba que me lo mandara. Me reiteró que no me lo iba a mandar. Entonces yo le hice una tercera carta. ¿No? Yo soy un poco madre. Y le dije, mire, don Luis, si usted no me lo quiere mandar, solo que usted lo declare secreto de Estado. Y un poco tal vez por ahí había un pequeño palito, ¿no? Para ver si lo majaba. Es decir, lo del secreto de Estado. Entonces, don Luis, y creo que mal aconsejado por un ministro que tenía muy cercano, que se dedicaba al tema de la comunicación, por la redacción de la carta que recibí, me volvió a reiterar que no me lo iba a entregar porque no sé qué, un tema de interno, de trabajo del ministro, tacatín, pero que en fin, que estaba bien, que lo declaraba secreto de Estado. Entonces yo inmediatamente redacté de mi puño y letra, me fui, don Luis Fishman me prestó un machote para hacer documentos legales, ahí venía cómo se hacía un recurso de amparo, yo lo redacté, le pedí a don Luis simplemente a Luis Fishman que me autenticara la firma, aunque era innecesario porque yo era diputado, y le mandé el recurso a la Corte Plena. Porque no había sala constitucional o sala cuarta. Sala cuarta. Entonces era un tema que veía la Corte. Pero ¿qué era el detalle? Era la primera vez en la historia de este país que un diputado llevaba al presidente de la República a tribunales. Por el tema que fuera. Bueno, yo lo llevé por un tema que ¿qué fue lo que yo reclamé? Reclamé fundamentalmente dos cosas. Que un informe del sector agropecuario no podía ser declarado secreto de Estado porque la Constitución claramente dice que los secretos del Estado tienen que ver o con asuntos diplomáticos o que se refieran estrictamente a temas de seguridad nacional. Correcto, deja claro que no es para temas agropecuarios o temas diversos. Esos son los dos temas.
Y segundo, dice la Constitución, ¿eh? Bueno, lo segundo que reclamé fue el derecho a la información. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los costarricenses tenemos derecho de pedir al sector público que nos informen de aquellos temas que sean de nuestro interés inmediato, de nuestro interés ciudadano. Y que estaba siendo violado también ese otro artículo referido a el derecho a la información. Y mandé el recurso. A partir del 1 de mayo de ese año yo me convertí también en el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana en aquel momento. No fue sino hasta el mes de octubre, si no me falla la memoria en este momento, que la Corte Plena dio su fallo. Y a mi juicio es uno de los fallos más importantes que se han dado en la historia constitucional desde 1949, por lo menos. Y no porque yo lo haya promovido, sino por el contenido del fallo. El fallo fue redactado por el magistrado Coto Albán, una pieza jurídica extraordinaria, en donde define dos cosas esencialísimas. Primero define qué es secreto de Estado. ¿Por qué? Perdón, Porque en Costa Rica... Perdón, don Oscar. Eso que usted está diciendo es sumamente importante, pero creo que todavía a la fecha, por lo que entiendo, hay un vacío muy grande porque no tenemos una ley que hable estrictamente del secreto de Estado. Correcto, pero hay una cosa importante. En efecto, lo que usted dice es cierto. No existía ni existe una ley que defina lo que es secreto de Estado. Hay en algunos artículos del Código Penal y hay alguna referencia y hace referencia a lo que es código, pero secreto de Estado, pero no hay una ley que lo defina como tal. En aquel momento, el dictamen del magistrado Coto Albán era muy importante porque define qué es secreto de Estado. Y recuerde que un fallo y más de la Corte Plena tiene un carácter muy importante de jurisprudencia. O sea, no puede hacer que no exista ley, pero la Corte Plena, ¿qué hizo? Interpretar correctamente la Constitución y por lo tanto ese fallo tiene fuerza de ley. O sea, es como si hubieran dado una ley sobre el derecho, sobre el secreto de Estado. ¿Y qué dijo la Corte en resumen? Primero que en efecto estaba reducido a temas diplomáticos y temas de seguridad nacional. Pero también no es que sea entonces un tema que crean que seguridad nacional es la compra del papel higiénico de la policía, como fue este último decreto. No, está constreñido a temas especialmente de peligro para la estabilidad del Estado, del gobierno. En aquel tiempo no había el tema del narcotráfico y por lo tanto es más visto hacia, si usted quiere, temas de carácter de relaciones con otros estados Relaciones o peligros internacionales, sí. militares de ese tipo. Sí, Pero don está Oscar. definido también. Sí, don Oscar, recordar que lo que viene en mi mente en este momento es que cuando usted habló del tema del narcotráfico, lo que vivimos, los que recordamos todavía, fue el escándalo de Caro Quintero. Sí, Era correcto, como, pero eso, era, no, eso todavía faltaban 2 años para que se diera. o sea, imagínese que todavía no teníamos ni la experiencia mínima en estos casos. No, no. El problema de Caro Quintero, ya lo estoy hablando esto en el año 83 y el problema de Caro Quintero, si mal no recuerdo, se presenta en el año 85. Cuando viene, es más, yo fui miembro como diputado realmente de la primera comisión que hubo sobre narcotráfico, que fue un fracaso total.
porque a raíz de lo de Caro Quintero también se nombró una comisión de narcotráfico en la que yo fui miembro, pero lo que pasa es que estábamos 5 diputados de Liberación y 2 de la Unidad, y pues todas las mociones que nosotros propusimos en aquella comisión fueron rechazadas. Fue una comisión que presidió don Jorge Luis Villanueva Badilla, y por supuesto me rechazaron la moción para llevar a don Daniel Oduber y a otra serie de personajes. Y Qué pues, polémico, ¿verdad usted? Qué siempre polémico, don Oscar. este, bueno, no, lo que pasa es que era lógico que Sí, se invitara a don Daniel a que hablara. ¿Eh? Lo que pasa es que como ahora igual que no quieren llevar al señor Rodrigo Chávez, es exactamente la misma estrategia. Se quejan de Liberación, pero siguen la misma estrategia que Liberación los señores chavistas de la Asamblea Legislativa. Pero volvamos a lo nuestro. sí, señor. Entonces, en ese dictamen de Coto Albán, habla también del derecho a la información. Y eso para mí era en ese momento lo más importante, proteger el derecho que tienen los costarricenses de estar estrictamente y libremente informados de los asuntos de Estado, de los asuntos públicos. Y eso fue absolutamente consagrado en ese informe. La obligación. Claro que incluso después viene y se señalan y se amplían, por ejemplo, ya cuando se establece la ley para crear la sala cuarta, este tema se amplía, pero en aquel momento señalar que el costarricense no puede ser limitado en ese derecho a la información es fundamental. ¿Y por qué lo cito? Porque está ligado al tema del secreto de Estado actualmente. Porque el actual decreto es tan absurdamente amplio que se sale de todos los cánones de lo que es secreto de Estado. Y como le decía, un poco en forma de humor negro, que tiene que ver hasta con la compra del papel higiénico de los policías, es que en efecto llega a extremos ya que entran en el orden administrativo, que puede hasta llegarse a interpretar ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque todos lo quiero vigilar todo. Las compras de equipos, las compras de implementos administrativos. Y peligroso, lo más peligroso, Diego, en este decreto, violatorio, obviamente, de la Constitución por todo lado, ¿eh? es, y es lo que la gente tiene que tener muy en cuenta es el tema de la contratación de plataformas y de técnicos para el manejo de las plataformas y el ocultamiento de los resultados de esas plataformas y también de otros elementos de investigación policíaca que nada tienen que ver con la seguridad del Estado. Don Oscar, creo que estamos, a diferencia de décadas pasadas, creo que estamos viviendo una época de tecnócratas y tienen sus políticas. Entonces, es una época como compleja que afecta a la jurisdicción de los países también, sus constituciones. Por supuesto, no, es decir, claro que estamos en la época de la tecnocracia. Precisamente estoy leyéndome un libro de una economista griego que fue ministro de Hacienda de griego. En este momento no lo tengo aquí en mi escritorio, lo tengo en mi casa donde lo estoy leyendo. Se me escapa el nombre griego, pero fue ministro de Economía, que precisamente es un libro que está causando un enorme furor en el mundo porque habla de la feudotecnocracia. O sea, cómo estamos cayendo o vamos a caer en una especie de feudalismo tecnocrático y en donde todos nuestros valores democráticos se van a ir al carajo, perdonando la expresión. Bueno, realmente ir al carajo no es nada malo, es cheparlo arriba en la cúpula de un mástil de un barco. Pero no, toda nuestra vida se va a ver deteriorada, inexistente, nos vamos a convertir en los esclavos de máquinas. Y es muy interesante esa tesis. Bueno, hoy día parte de estos problemas tecnocráticos es
que pueden afectar muy severamente la democracia. ¿Y por qué yo le digo, Diego, que esta para mí es la parte más grave del decreto? Porque esto le abre al gobierno la posibilidad, entonces, según ese decreto, de poder contratar sin licitaciones, en forma directa, en forma privada, en forma secreta, para que la gente entienda, las plataformas de investigación, por ejemplo, de Israel, el famoso Mossad y todas las compañías que están alrededor del Mossad. ¿Qué es el Mossad? El Mossad es la agencia de investigación de interferencia política y de investigación policíaca, militar, política, no policía que vea, política de Israel para espionaje. Ustedes no crean, no se rían cuando hablo la palabra espionaje. Ahora van a entender por qué lo digo. Y el Mossad es una entidad absolutamente despreciada en el mundo libre. ¿Por qué? Porque los desastres que ustedes están viendo, por ejemplo, en el cercano Oriente en manos de Israel. Ayer el ministro de Israel dijo que había que matar 30 o 40 personas diarias. Eso no es asesinato. ¿Eso qué es? Bueno, eso todo lo manejan a través del Mossad. ¿Por qué? Porque es la agencia de espionaje más importante. Y voy aquí a un detalle. ¿Por qué hablo del Mossad y esta contratación? Porque ya el señor Rodrigo Chávez, como ministro de Hacienda, dijo que iba a contratar a la inteligencia del Mossad para seguir a los evasores de impuestos. Y entonces apretarle el pescuezo a los evasores de impuestos, porque ahora iba a poder saber que don Óscar Aguilar o don Diego Ruiz son unos evasores de impuestos y nos iban a apretar el pescuezo. Para ponerlo como dos ejemplos ridículos, porque usted y yo no tenemos ni plata para declarar. Pero nos ponemos de ejemplo, entonces somos ejemplos blancos. Bueno, apenas para hablar un poquito, nada más. Pablo. Ahora, ¿eso es verdad? No. ¿Que esa es la finalidad de contratar el Mossad? Para eso, no. ¿Por qué? Porque si usted coge la historia y la estrategia y la estructura del Mossad, el tema hacendario es en el último rincón de la organización. No tiene la menor importancia. No se preocupan por esos temas. No les interesan esos temas. Pero sí les interesa el tema del espionaje. Y ya se sabe que el Mossad ha intervenido en las elecciones de Estados Unidos, para empezarlo por ahí, con el señor Trump. Ha intervenido en las elecciones de El Salvador con el señor Bukele. Ha intervenido en las últimas elecciones de Honduras. Ha intervenido en las últimas elecciones de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, de Ecuador. En todas ha intervenido para alterar los procesos electorales. Don Óscar, pero también otra cosa. Dentro de la nueva doctrina Monroe, usted está notando que es una doctrina muy diferente. O sea, se basa en la doctrina Monroe, estamos claros, ¿sí? Pero lo curioso es que involucra a un país fuera de América, de toda América, como continente, a intervenir o ser parte de esa doctrina Monroe. Le voy a explicar el porqué. Déjeme terminar. El proceso involucra, a través de estas agencias, el uso de tecnologías modernas, últimos
para el manejo de la comunicación directa con las personas. Y usted va a decir, pero eso no es posible. Claro que sí. A través del famoso algoritmo. La gente no sabe que cada telefonito de estos que tiene en la mano ya está ubicado como un algoritmo porque le han facilitado a través de comunicarse para comprar una pizza, comunicarse para comprar un libro, comunicarse para hacer un chiste, comunicarse para hacer una cita con una dama, lo que usted quiera, sirve para que ese teléfono pase a ser un algoritmo entre millones y miles de millones que son manejados en enormes centros de información que hay en Israel, en Estados Unidos, que están tratando de montar uno en Argentina. ¿En manos de quién? De Israel. Usted me pregunta, ¿por qué traer a un país extracontinental a un problema continental? Por una razón muy sencilla. Porque hay un acuerdo entre el señor Trump y el señor Netanyahu para ayudar a la expansión del sionismo en el mundo. Y por eso, parte de la acción que hay en la Argentina para comprar cientos de miles de hectáreas en manos sionistas, que las hay en Ecuador, que las hay en Chile, es porque es parte de esa política mundial. Tanto incluso que ayer el señor Trump dijo una cosa muy grave, muy grave. Dijo que la doctrina Monroe iba a permitir, la nueva doctrina Monroe, la de él, que el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental fuera indiscutible. No dijo ayuda, no dijo colaboración, no empleó ningún otro término. Dijo dominio. Dominio es usted es mi esclavo. Usted colonias, es... en forma de colonias. ¿Cuáles son los únicos dos países de América que en este momento no han logrado meterle las garras? Brasil y México. Y usted me va a decir, ahí Costa Rica. No, señor, te he equivocado. Ya estamos en manos de todo esto a través de un ministro que dice que va a traer el Mossad. ¿Para qué? Para todo este teje y maneje. Bien, le voy a poner un ejemplo interesante. Dentro de las cosas que la nueva política de Trump, de Netanyahu y de todos los sectores neofascistas que hay, una de las cosas fundamentales es la destrucción del medio ambiente. Usted ha visto cómo la política chavista de los últimos 4 años ha deteriorado la política ambiental en Costa Rica y que ya se dice que nosotros ya no tenemos ninguna razón para vanagloriarnos de nuestro mundo verde y de nuestro ambiente, que ya lo han deteriorado. Y vea usted lo que hicieron en Gandoca, lo que hicieron en el sur del Pacífico, lo que están haciendo en Guanacaste, lo que están haciendo en cualquier lugar donde tocan ambiente es para destruirlo. ¿Qué dijo el señor Chávez? Que él no podía dejar los bosques de Gandoca en manos para los monitos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo esto entra en el famoso decreto. Si el decreto es tan amplio que pueden hacer, como se dice en el lenguaje viejo popular, diablos de zacate. Y la gente calladita porque no puede pedir información. No hay un periodista que pudiera decir qué es lo que están haciendo. Perdón, secreto de Estado. Mire, ¿qué fue eso? ¿Por qué aquí están los secretos? No, perdón, secreto de Estado. Y todo va a ser secreto de Estado de acuerdo a ese decreto. Y es muy grave, es gravísimo. Afortunadamente, pues hay 3 recursos ya presentados, 2 recursos de amparo y hay un recurso de inconstitucionalidad que yo estoy seguro que van a resultar positivos. Y claro, al resultar positivos, ya me imagino a las voces del odio zapoteñas decir que ahí está
la sala constitucional no dejándolos gobernar. No, perdónenme, eso no es cierto. Lo que pasa que para gobernar en un país democrático hay que gobernar respetando la ley, no haciendo lo que les quiere, no queriendo hacer lo que les dé la gana y queriendo que todo el mundo se los va a disimular. Pero en fin, volvamos a nuestro secreto de Estado. Reláteme qué pasó cuando le cayó el bombazo a Luis Alberto Monge. Creo que hizo una reunión en su casa y usted fue a la de él, pero fue mejor ir a la de él, pero terminó siendo muy amena con él, todo. O sea, ¿cómo fue eso? Vea, yo estaba aquí en mi casa un jueves, cuando llegué a las 5 de la tarde, estaban suspendidas las sesiones del Parlamento en ese momento, de la Asamblea. Y me encontré a los periodistas. Cuando yo los vi, dije, ¿qué torta me habré jalado? Y no había razón para tener ahí. Cuando me bajé del carro, me dijeron los periodistas que qué me parecía el fallo de la Corte. Digo, ¿cuál fallo? ¿De cuál Corte? ¿Qué me está hablando? No tengo ni idea. Yo no había sido comunicado. Bueno, entonces ya me dijeron cuál había sido el fallo. Digo, miren, no sé nada. Mañana, eso era un jueves, los viernes yo tenía como jefe de fracción sesión, eh, rueda de prensa con los periodistas todos los viernes. Digo, mañana en la rueda de prensa les cuento. Cuando llegué ese viernes a las 2 de la tarde, en la oficina no cabía la gente. Y bueno, yo me senté en la cabecera de la mesa y le dije a los periodistas, no sé nada todavía, nadie me ha comunicado nada, no tengo la menor idea, no puedo decir nada. En eso mi secretaria se asomó al otro lado de la puerta y me dijo, don Oscar, lo llama don Luis por teléfono. No habían celulares, ¿verdad? Entonces, dicho voz en cuello, yo me tuve que parar, ir a atender a don Luis, yo atiendo a don Luis, y me dice, vea, don Oscar, ya recibí el fallo de la corte, tengo que hacerle caso, tengo que obedecer. Dígame, ¿a dónde le llevo el informe? No, ¿dónde se lo mando? ¿A dónde le llevo el informe? Digo, no, Luis, ya está bien que le gané el recurso, pero no le voy a hacer el feo al presidente de la República de que venga a buscarme para traérmelo. Ya eso se pasa. Dígame a dónde voy yo y lo recojo, no hay problema. Me dice, bueno, yo estoy aquí en mi casa, si usted quiere venir, yo aquí lo espero. Le digo, con mucho gusto, ya voy para allá. Él estaba en Santana, en Villa Mongalva. Sí, correcto. Cuando llego nuevamente a la sala de la prensa, les dije, mire, me acaba de llamar don Luis para esto y esto, yo voy para allá y llevan todos en carrera. Le digo, un momentico, ¿para dónde van? No van a ir. Le digo, ¿ustedes creen que yo soy tan irresponsable de irle a hacer el espectáculo al presidente, llegarle con la prensa a cuestas cuando está haciendo el acto de entregarme el informe por una disposición legal? Eso no se le hace a un presidente. Al presidente se le respeta. Y estaba en eso cuando llega nuevamente la secretaria y me dice que don Luis me llamaba por teléfono otra vez. Voy y me dice, don Oscar, es que me dicen que usted está en una conferencia de prensa. Le digo, sí, señor. De ahí me imagino, me dice, que estos muchachos querrán estar y venir. Si quiere traérselos, véngase con ellos. Vea la mentalidad de un presidente amplio. Y yo no soy liberacionista. Por supuesto, le dije a los periodistas, dice don Luis que si quiere, y no ya te he dicho la palabra ir, cuando yo la rumbla para Santana, íbamos por la carretera vieja, porque no había la nueva. Ellos llegaron bastante antes que yo, porque en aquel tiempo los diputados no teníamos chofer, yo iba en mi carrito. Cuando llegué, estaban instalados, don Luis, había una mesa, al fondo de la mesa estaba la secretaria de don Luis, me pasó ahí, me dice, ya viene don Luis salió por una puerta y me entregó el informe. Pero, ¿qué es lo importante? No solamente hasta ahí había dado muestras de un presidente deseoso de respetar la ley, sino que ese día, y lástima que no existían los teléfonos celulares
para poder haber grabado y difundido aquel discurso. Don Luis hizo para mí una de las más grandes piezas que yo he oído sobre lo que es la democracia, sobre el deber del presidente de respetar la Constitución, de respetar las leyes, lo fundamental que era en una democracia la división de poderes. Señalaba cómo yo, siendo miembro de un poder, como diputado, era miembro de un poder, había acudido a otro poder, las normas de la ley, pidiendo un juicio contra él, y ese poder, a ese otro poder, le había dicho, señor, respete la ley, y él tenía la obligación de respetarla. Como en un solo juicio se habían dado la intervención de los tres poderes, actuando independientemente y respetando la independencia de poderes. Un equilibrio de poder. ¿Ah? Es un equilibrio de poder. Por eso. Pero es que, entiéndame, usted lo hizo muy fácil, es el equilibrio de poderes, sí, claro. Pero, ¿usted cree que el señor Chávez hubiera hecho eso? No, 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 no. señor. Es que lo que estaba un verdadero estadista diciendo que antes que presidente, antes que nada, eran ciudadanos respetuosos de la ley y que estaba respetando la ley y que no había poder que estuviera por encima de la ley. Aquello fue realmente majestuoso, tanto que le voy a decir una cosa. Yo tuve que improvisar un discurso para equilibrar el ambiente, porque ya en aquel momento el malo de la película era yo. Exacto, porque fuiste a un terreno que más bien ya no era tu tierra. Estabas como en arenas movedizas en ese momento. Claro, ¿por qué? Porque yo fui el que había obligado al señor a entregármelo. O sea que fue como una trampita, pero también hay que entenderle que también dentro de su gran humildad era muy inteligente, don Luis No, es que Alberto. fue muy hermoso, realmente. Es más, obviamente yo estaba empezando mi jefatura de fracción y había tenido varias reuniones con don Luis. En eso no, la gente no tiene que extrañarse que haya reuniones de la oposición con el presidente. Es que una democracia es fundamental. Bueno, y seguimos durante todos los meses que me quedaron a mí, hasta mayo como jefe de fracción, en una muy cordial relación. Y casi como anécdota le cuento que el 1 de mayo del año siguiente, que había una pequeña recepción de cambio de legislatura, estaba don Luis en esa recepcioncilla y se me acercó y me dice, bueno, porque ese día, a raíz de esto, me dieron a mí, me consideraron el mejor diputado del año. Y entonces llegó don Luis a felicitarme por el nombramiento como mejor diputado del año. Y le decía, don Luis, pues muchísimas gracias. Me dice, sí, pero verdad que yo en eso tengo un poquitico, me dice. En fin, esa es la Costa Rica, también democrática. La que hoy no se vive, pero la que tenemos que recuperar, porque esa es la manera de convivir decentemente. Nadie me impidió a mí, como diputado, poner un juicio al presidente y ganárselo. Pero no por eso, ni don Luis me vio como su enemigo, ni yo vi a don Luis como un desacatador de la ley. En absoluto. Precisamente si acudí a la ley es porque tenía confianza en la ley. Hoy, Sí, o sea, no fue una guerra interinstitucional, no fue nada. no. Fue un asunto Era por resolver. lo normal en una organización democrática. Lo normal. Bueno, algo que también hay que reconocerle a don Luis Alberto es que don Luis Alberto, dentro de su gran humildad, era una persona brillante para resolver algunas soluciones. Pues sí, claro. La neutralidad de Costa Rica, del 83. Lo que pasa es esto, y la gente tiene que entenderlo. En política, la condición fundamental para llevar las cosas hacia adelante y poder lograr muchas cosas
y que sean aceptadas se llama diálogo. Y en el diálogo, usted tiene que entrar de una vez sabiendo que va a tener que ceder un poco. Porque aunque hayan diferencias, siempre hay puntos de encuentro. Y entonces, fortalezca los puntos de encuentro, pero no los puntos de desencuentro. Porque si usted fortalece los puntos de desencuentro, nunca encuentra salida. Si usted fortalece los puntos de encuentro, es capaz que fortalecidos encuentran salida a puntos de desencuentro. ¿Sí? No es volando patadas, no es cogiendo un micrófono y tratando a la gente de canalla, de idiota, o no sé qué hay. Ahora me pasaron la lista de epítetos que ha usado Rodrigo Chávez. Así no se logra. ¿Por qué? Porque si yo lo insulto a usted, yo no lo pongo en disposición de escucharme. Se pone en situación de defensa, ¿o no? Y entonces, si le mando un segundo, ya no es de defensa, ya es de contraataque. Que eso es lo normal en el ser humano. Entonces, el que gobierna no se gobierna con guantes puestos. Jamás se gobierna con guante blanco. Y se lo digo yo. Algo que hay que reconocer es que si comparamos 1982 al 86 con estas épocas, fueron muy difíciles. Y don Rodrigo Carazo la vio feísima, ¿verdad? Ajá. Pero don Luis Alberto fue una persona que su mayor interés es ver cómo salvar al país de la economía. ¿Cómo resolvía? ¿Cómo resolvía la situación que se le estaba viniendo con los contras? Usted sabe que yo estuve muy cerca de los dos presidentes, porque yo fui no solamente amigo personal, fui partidario y fui funcionario fundando el canal, el CINAR del gobierno de Rodrigo Carazo. Era miembro del Consejo de Gobierno, no oficial, pero era miembro. Y estuve muy cerca en todo ese proceso. Y estuve muy cerca en todo lo que le hicieron a Rodrigo Carazo sus enemigos políticos. Igual, como oposición, fui diputado de oposición de don Luis, con una cercanía muy grande a don Luis, no solamente el año que fui diputado, porque me opuse a muchas otras cosas que quería el gobierno de rajatabla y que no se hicieron porque yo impedí que se hicieran, a pesar de que ellos tenían 31 diputados. Pero yo le puedo decir que hay un común denominador en los dos. Los dos eran personas abiertas al diálogo. Rodrigo, aún en las situaciones más complejas, más difíciles, nunca cerró la puerta para hablar con la oposición, aunque le hicieron la vida de cuadritos. Nunca. ¿Qué era la mayor preocupación de Carazo? Que creo que va a ser un tema La mayor preocupación de Carazo era no, muy sencilla, y se lo dijo al del Fondo Monetario Internacional. Primero el costarricense come y después pago. Punto. Así se lo resumo. Esa es la tesis de Carazo. Primero el costarricense come y después pago. Nunca dijo que no iba a pagar. No. Lo que pasa es que Rodrigo lo que les decía es, déjeme poner al país a producir como lo puso. Y después de lo que sobre, les pago. O sea, yo pongo las condiciones para pagar. No acepto las que ustedes me están imponiendo porque me impide poner a producir el país. Bueno, ¿y qué pasó? Que en esos 4 años a la gente se le olvida, pero fueron años exitosos en la producción de arroz, de frijoles, de maíz, de carne, y la gente en este país comió. ¿Y sabe qué es lo que la gente de este país se le olvida muy fácilmente por toda la mugre que tira la gente encima? Que mientras aquí la gente comía, en el mundo había una crisis alimentaria que hizo que muchos países del mundo pasaran
por crisis de hambre, mientras la gente aquí comió. Había dificultades, pero se logró salir de todo, porque tuvo, o sea, si no mal recuerdo, bueno, la crisis del petróleo de 73 nos afectó hasta Sí, claro, a la por época de supuesto. Carazo. Y Es que todavía imagínate que, vea, le voy a decir esto, cuando llegamos al poder, el petróleo estaba a $2.40 el barril. 680, 680, ¿Ah? 860 era. No, el dólar estaba a 8.60, pero el barril de petróleo Correcto. valía $2.40. Y cuando llegamos al poder, llegó a 38, o sea, se multiplicó 16 veces. Coja el precio del petróleo hoy y multiplíquelo por 16 a ver cómo les va. O sea, la factura petrolera se multiplicó 16 veces. Y todo eso se lo han ocultado a la gente para ocultar la verdad. Los que se hicieron millonarios con una crisis que salió de las curules de Liberación Nacional a los salones editoriales de La Nación y a los salones editoriales de Canal 7, que fueron los que se enriquecieron con la crisis. Hay un librito mío que se llama Carazo, el último presidente. Ahí yo lo cuento todo. Don Oscar, Diego, don Oscar, creo que merece en otra entrevista hablar solamente de Carazo, hablar de su libro, porque lo merece, porque creo que él necesita una reivindicación histórica.